Buenos días. En el día de hoy vamos a seguir simulando circuitos eléctricos en el programa CADSIM. Hoy vamos a ver una secuencia de 3 LED o indicadores luminosos. ¿Qué secuencia va a suceder? Primero se acciona el LED 1, después al cabo de un segundo se acciona el LED 2 y se apaga el LED 1 y al cabo de otro segundo se acciona el LED 3 y se apaga el LED 2 o anterior. Después que apaga el LED 3, vuelve y se enciende LED 1 y así creamos una secuencia de estos 3 LED. Entonces vamos a comenzar. Abrimos nuestro programa acá de Simu. Indicamos la clave 4962 y arrancamos con nuestro programa. Entonces, para comenzar como siempre, entonces necesitamos una fuente de energía. Entonces, en este caso, si nos vamos a la realidad, pues necesitamos una línea fase y un neutro. Este va a ser nuestro alimentador. De aquí vamos a alimentar nuestro circuito de secuencia de LEDs. Después de ese línea y neutro, ¿qué necesito? Necesito una batería, una fuente de alimentación que me transforme esa energía, ese voltaje alterno, y me lo convierta en voltaje continuo. Entonces eso es lo que hace esta batería, perdón, eso es lo que hace este transformador, convertir la energía, el voltaje alterno, y transformarlo en un voltaje continuo. Entonces vamos a decir que le entran 110 voltios y me va a enviar 24 voltios corriente continua. Este dispositivo, esta fuente, me pide una puesta a tierra de conexión. Entonces elegimos este LNPE y conectamos por aquí, conectamos la línea, conectamos el neutro y conectamos la puesta a tierra. Entonces ya tenemos nuestra fuente. No olvidemos que antes de ello necesitamos el breaker o disyuntor para proteger nuestro circuito de cortos eléctricos, para proteger los dispositivos de nuestro circuito si hay una descarga eléctrica. Entonces aquí tenemos nuestro disyuntor, lo cableamos ahora hacia la fuente y conectamos su tierra. Listo, entonces ya tenemos energizada nuestra batería de 24 voltios. Bueno, ahora vamos a sacar las alimentaciones para hacer nuestro circuito. Entonces nos venimos con el neutro por este lado. Vamos a hacer un recorrido de esta forma para dejar el neutro por la parte de abajo de nuestro circuito de control. Bueno, ahora vamos por la alimentación de 24 voltios y vamos a extenderla por la parte de arriba para poder que nos quede más cómodo en el plano. Listo. Bueno, qué pena.
porque me equivoqué de cable. Y los 24 voltios se cablean con el color rojo. Ya nos venimos por aquí, nos venimos por acá y trazamos la línea de alimentación ahí. Listo. Entonces, para encender nuestro primer LED, ¿qué hay que hacer? Pues lo mismo que se hace en todos los circuitos, tener un botón de estar, un indicador luminoso, y ese indicador luminoso lo vamos a llamar L1. Como vamos a hacer una secuencia de 3 indicadores, entonces necesito 2 más. Entonces le damos control C, control V y control V. Aquí tenemos el otro, que se va a llamar L2. Y acá tenemos el tercero, que se va a llamar L3. Los traemos para acá. Ellos se puede dándoles doble clic, puedo cambiarles el color. Entonces vamos a dejar ese piloto en verde, el L1, el L2 vamos a ponerle un color rojo y el L3 vamos a ponerle un color ámbar. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos un pulsador que se va a llamar Star. Este pulsador se va a llamar Star. Le vamos a poner el Star. Con este vamos a iniciar nuestra secuencia y también necesito otro pulsador, ya saben que es normalmente cerrado, para dar el stop o detener el sistema. Bueno, entonces vamos acá y vamos a empezar a conectar. Entonces, alimento por esta parte. ¿Qué pasó acá? Vamos a ampliar esto otro poquito. Entonces empezamos alimentando por esta parte, porque se ve esto tan grande esa línea. Entonces me vengo por este lado, me vengo acá y conecto ahí, conecto acá. Y ahora, ¿qué necesito? Necesito una bobina, y esta bobina le va a enviar la señal al LED. Al primer LED, esta bobina es la que me va a encender el primer LED, el L1. Entonces vamos a ponerle KM1. Este KM1 pues debe ir conectado aquí al Star. ¿Y qué pasa acá? Vamos a... Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues qué pasa que L1 lo va a activar KM1. ¿Cómo va a suceder eso? Así, de la siguiente manera. Y por acá le vamos a neutro. Entonces vamos a hacer la prueba. Bueno, antes de eso, antes de hacer la prueba, necesito un contactor normalmente abierto de KM1. Cosa que cuando se active KM1, se va a cerrar este contactor abierto y me va a accionar el LED 1. Entonces lo venimos por acá. Perdón. Nos venimos por aquí con este cable de 24 voltios y cerramos. Listo, vamos entonces a probar
Damos simulación, cerramos aquí el breaker. Se alimenta nuestra fuente de 24 voltios. Y tengo un star que cuando lo acciono va a alimentar esta bobina KM1 y la bobina cierra este contacto abierto y me va a encender el LED 1. Vamos a ver, star. Y vemos que se enciende el LED. Ahí vemos que se enciende el LED. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a retener esa señal, que se quede retenida. ¿Cómo lo hacemos? Vengo acá, me traigo un contacto. Ese contacto también se va a llamar KM1. Y lo único que hago es alimentarlo aquí por la parte de arriba y conectarlo acá por la parte de abajo. Y ya con esto memorizo esta señal. Vamos a probar, damos simulación. Como puedes ver, se queda retenida la señal. ¿Cómo la apago? Pues con este stop. Vuelvo y la enciendo, vuelvo y la apago, vuelvo y la enciendo, vuelvo y la apago. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esta señal L1, ella se va a sostener por 2 segundos. Y al cabo de 2 segundos se va a apagar e inmediatamente me va a accionar L2. ¿Cómo hacemos eso? Con un temporizador. Venimos acá, salimos de la simulación, nos venimos por aquí y acá tenemos los temporizadores. Este es un temporizador a la conexión. ¿Qué quiere decir a la conexión? Que el temporizador recibe una señal y al cabo de cierto tiempo él va a activar otra señal. Si por alguna razón la alimentación del temporizador llega a caerse, la temporización se va a resetear a 0, no va a quedar guardada. Entonces veamos cómo funciona. Aquí me traigo el temporizador. Ese temporizador lo voy a alimentar aquí por encima y lo voy a llevar a neutro acá por debajo. Voy a colocarle un nombre, se va a llamar T de temporizador, T1 porque va a ser el primero y necesito varios. Y inmediatamente al mismo tiempo a este temporizador 1. Si yo le doy clic, aquí puedo cuadrar los segundos de cuánto tiempo quiero que la señal se ejecute. Entonces voy a decirle que a los 2 segundos quiero que este temporizador me envíe otra señal. ¿Qué voy a hacer con esa señal que me va a enviar el temporizador 1? Pues voy a accionar un segundo KM1, una segunda bobina, para que me encienda el LED 2. ¿Cómo hacemos eso? Un contacto y ese contacto va a accionar el LED 2. El LED 2. Descableamos acá el otro LED. Lo llevamos a neutro. Y aquí voy a poner KM2. KM2. Listo. Entonces me falta cablear aquí este con este y llevar a KM2 al neutro. Bueno, entonces ¿qué va a pasar aquí? Cuando este temporizador 1, me toca cambiarle aquí el nombre para que se pueda hacer la conexión, cumpla su conteo de 2 segundos, él va a cerrar este contacto. Y al cerrar este contacto, pues se va a memorizar KM2. KM2 cerrará este contacto y encenderá el LED 2. Vamos a probar, vamos a simulación. Se tiene que encender temporizador 2. ¿Por qué? Ya sé por qué. Vamos a darle aquí doble clic. Y acá
T1 tiene que activarse. Vamos a ver qué pasó. Volvemos a accionar. Empieza a contar. Pero no me están viendo la señal. ¿Qué puede estar pasando? Que de pronto este activador no es. Entonces vamos a volver aquí a estos contactos y este es este de aquí. Mentiras, no, es este de acá. Conexión NA. Venimos con él y lo colocamos acá. Colocamos T1 y miremos ahora la simulación. Estar, empieza el conteo y al cabo de los 2 segundos se enciende la segunda bobina. Pero ¿qué pasa acá? Que necesito desconectar a KM1. Entonces volvemos, apagamos y miramos otra vez. Se enciende KM1, activa el primer LED, pero a su vez activa un temporizador que hace un conteo. Al cabo de 2 segundos, ese temporizador va a activar KM2, que me va a activar el LED2. El LED2. Vamos a empezar. Damos Start. Empieza el conteo. Y al cabo de los 2 segundos se enciende KM2. Pero ahora yo qué necesito? Necesito desconectar porque el ejercicio dice que se enciende el LED 1, se apaga, se enciende el LED 2, se apaga, se enciende el LED 3 y se apaga y vuelve y se repite la secuencia. ¿Cómo corto yo esa señal de KM1? Muy sencillo, KM2 la va a desconectar. Yo me vengo acá, quito esa conexión y me voy y pongo un contacto normalmente cerrado de KM2. Entonces cuando se energice KM2, él va a abrir este contacto y eso va a hacer que KM1 se apague. Vamos a conectar esto nuevamente y vamos a mirar cómo funciona. Doy Start y empieza KM1 y si usted se pone a fijar, ya se apagó KM1. Se activó KM2 e inmediatamente apagó a KM1. Volvemos a revisar, Start, arranca L1 y al cabo de segundos se prende L2 y se apaga L1. ¿Por qué no se sostiene L2? Porque me falta memorizar este KM2. ¿Cómo lo memorizamos? Salimos de la simulación, voy a este contacto, escojo el primero y le coloco el nombre KM2. KM2, vengo acá, hago la conexión nuevamente, cableo por acá y cableo por acá. Ahora vamos a mirar qué pasa memorizando KM2. Simulación, mando y Start, empieza L1, al cabo de segundos se enciende L2 y queda sostenida la señal. Entonces hasta ahí vamos bien. Entonces, ahora que sigue, necesito que L2, KM2 active a L3. ¿Cómo hacemos eso? Pues sencillo. Creamos otra bobina llamada KM3 que me va a activar este sensor. Pero para hacer eso necesito otro temporizador a la conexión. Ese temporizador me va a retener la señal de LED2 por 2 segundos. Al cabo de 2 segundos tiene que apagarse LED2. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a conectar este temporizador 2. Le voy a dar un nombre que se va a llamar T2.
Y ya teniendo T2, ese T2, ese temporizador 2, es el que me va a activar a otro KM, otra bobina llamada KM3, y esa bobina KM3 pues me va a activar al LED3. Vamos a darle aquí KM3, KM3, y vamos a energizar a KM3, pero entonces antes de energizar a KM3 tengo que traerme este contacto del temporizador 2. Entonces este va a ser temporizador 2, y ese temporizador 2 es el que me va a dar la señal para encender ese KM3. Llevo KM3 acá al neutro y vamos a mirar qué pasa. Voy a configurar este temporizador 2 que sean 3 segundos para que se demore más. Ponemos a 3 segundos para ver mejor el cambio. Entonces vamos a simulación, alimento mi batería y doy start. Entonces arranca el LED 1, al cabo de 3 segundos LED 2 y se apaga el LED 1, y al cabo de 3 segundos, perdón, se me olvidó conectar esto. Entonces vamos acá a contactos, saco el primer contacto, que es un contacto normalmente abierto, y ese contacto es el que cuando se active me va a energizar al LED3. No olviden que hay que colocarle aquí el nombre de la bobina que lo va a energizar. Volvemos acá, simulación, alimentar, start, y empieza el LED 1. Al cabo de 3 segundos se enciende el LED 2, se apaga el LED 1 y al cabo de 3 segundos se enciende el LED 3. Pero no se apagó KM2. ¿Cómo apago KM2? Lo mismo que hice ahorita. KM3 va a desconectar acá KM2. Lo tenemos por acá. Otro contacto normalmente cerrado. Y lo cableamos aquí, cableamos acá, cableamos acá y cableamos acá. Este se va a llamar KM3, KM3. Y listo, ya con ese KM3 hacemos que KM2 se apague. Vamos a simular para ver el paso a paso cómo van sucediendo las señales. Damos Start, arranca L1, al cabo de sus 3 segundos enciende L2 y al cabo de esos 3 segundos enciende L3 y apaga L2. Pero ¿qué pasa? No se sostuvo L3. Vamos a hacer que se sostenga L3. Lo hacemos con un simple contacto que se va a llamar KM3. Listo, cableamos, lo alimentamos por encima y que lleve su retención por debajo. Listo, volvemos a simular, accionamos la batería, damos Start, se enciende el LED 1, al cabo de 3 segundos se enciende el LED 2 y al cabo de 3 segundos se enciende el LED 3, se apaga el LED 2 y se sostiene la señal en el LED 3. Entonces ya tenemos nuestra secuencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apagar KM3. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, aquí ya realmente, digamos, llegamos como al final de la secuencia, porque cuando se hace el L3 necesito un temporizador para que esa señal se sostenga durante 2 segundos también. Entonces me voy acá, traigo otro temporizador, lo conecto, lo alimento por aquí
y lo llevo a tierra por acá. Entonces vamos a ponerle T3, temporizador 3. ¿Y qué va a hacer ese temporizador 3? Ese temporizador 3, lo que va a hacer ese temporizador 3 es activarme a KM1 para que arranque otra vez la secuencia. ¿Cómo hago eso? Muy sencillo. A correr un poquito este KM para este lado. Correr este KM para este lado. Bueno, no desorganicemos esto, más bien breguemos a la conexión que me envía temporizador 3 al cabo de 2 segundos. Voy a enviarla aquí a paralelamente acá, a KM1. ¿Para qué? Para que me inicie otra vez el ciclo. Entonces me vengo para acá y lo posiciono por acá. Él se va a llamar KM3. Perdón, él se va a llamar T3. T3. Y T3 va a ser alimentado aquí por la parte de encima y que llegue acá abajo y envíe la señal ahí. Bueno, esto quedó un poquito como apeñuscado. A ver si puedo correr esto un pedacito para acá para que no se quede así como tan raro. Bueno, ahí corrí un pedacito, alcancé a correr un pedacito. Vamos este para acá. Corramos este acá, corramos este acá, corramos este aquí. Vamos a ver si puedo correr este otro pedacito para acá, ¿sí? Otra más, aquí. Listo, vamos a traer la memoria y ahora sí vamos a ingresar a el temporizador. Ahora vamos a mirar. Entonces, ¿qué llevamos ahí? Cuando se acciona L3, él va a temporizar a T3 al cabo de 2-3 segundos. T3 va a enviar una señal por acá y me va a volver a activar a KM1. Entonces vamos a mirar en la simulación cómo llevamos el circuito. Entonces listo, accionamos 24 voltios, doy start, arranca. Ok, ¿qué puede estar pasando aquí? No quiere memorizar. Porque no quiere sostenerse KM1. Algo pasó. Porque ya no quiere retener esta señal. Ok. Ahí hay un falso contacto. Estábamos bien, lo que había era un falso contacto acá. Hay que tener mucho cuidado con esos falsos contactos. Lo venimos aquí. Traemos nuevamente nuestro temporizador que va a ser T3. 3. Y cerramos aquí estas conexiones. Conectamos acá y de aquí venimos acá y conectamos ahí. Y ahora sí tiene que funcionar. Vamos a la simulación. Activamos nuestra fuente de voltaje y damos stop. Perdón, damos start. Ahora sí, se enciende L1. Al cabo de 3 segundos L2, se apaga L1 y al cabo de 3 segundos L3. Se apaga L2 y al cabo de 3 segundos arranca la secuencia otra vez. Pero ¿qué pasa? Necesito apagar a KM3.
Después sencillamente hacemos lo siguiente. Traemos un contacto abierto y ese contacto abierto, ¿de quién va a ser? Pues va a ser KM1. ¿Para qué? Porque pues como arranca la secuencia nuevamente, yo necesito que el paso 1 me desactive el último paso. Perdón, esto no es un contacto abierto, sino es un contacto normalmente cerrado de KM1. KM1. Listo. Entonces cuando se repita la secuencia y se haga KM1, KM1 va a desactivar a KM3. Y si KM3 se desactiva, pues se apaga el LED3. Listo. Vamos a hacer la simulación nuevamente. Arrancamos acá con la fuente de voltaje y arranco con Start. Entonces se enciende L1, al cabo de 3 segundos se enciende L2, se apaga L1 y al cabo de 3 segundos se enciende L3 y se apaga L2 y al cabo de 3 segundos vuelve y se apaga L3 y comienza nuevamente nuestra secuencia de L1. Y así sucesivamente, infinitamente, hasta que yo detenga la secuencia con stop. Listo, vamos a cambiarle, vamos a bajarle el tiempo para ver como la secuencia más rápido. Pongámosle 0.5 segundos, aquí también 1.5 segundos y aquí también 1.5 segundos. Listo, entonces volvemos a la simulación, activamos nuestra fuente de voltaje y damos Start. L1, L2, L3, L1, L2, L3 y así consecutivamente hasta que yo le dé stop. Como podemos ver, este circuito lo podemos utilizar tanto para accionar LEDs, como en este caso, como para accionar contactores y que estos contactores accionen motores. Entonces podría también hacer una secuencia de encendido y apagado de 3 motores consecutivamente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.